Bienvenidos. Este es el programa 214. Nuestra serie 2 es la de ciencia y fe. Y precisamente en estos últimos programas hemos estado comentando sobre grandes científicos que han sido grandes creyentes. Porque nos han querido meter en la cabeza que si empiezas a estudiar ciencia, tienes que despedirte de la fe. Y si te vas a dedicar a creer en Dios, olvídate que puedes hacer ciencia. Pues yo creo que la demostración viva de la falsedad de ese lenguaje que nos han querido meter en la cabeza son hombres como el sacerdote Gregor Mendel, del que hablábamos la vez pasada. Y también hemos hablado de otros sacerdotes, pero no solo los sacerdotes. Hoy vamos a hablar de un laico brillante, creativo, que abrió todo un campo dentro de la investigación científica y jamás sintió que tuviera que renunciar a nada de su fe. Él entendió que la ciencia responde a unas preguntas, no a todas, y que la fe tiene respuesta a unas preguntas, tiene su propio campo. Este hombre tiene mucho que ver con tu cocina y con tu nevera. Se llama Louis Pasteur. Bienvenidos, estamos de camino. Con toda razón se recuerda y se celebra la memoria de Louis Pasteur. Es este uno de los científicos más representativos del auge del conocimiento en tierras de Francia. Nació en 1822 y murió en 1895. Fue químico de profesión y es interesante recordar un poco el itinerario que él recorrió, cómo llegó a los grandes descubrimientos que después inmortalizaron su nombre. Por ejemplo, cuando hablamos de leche pasteurizada o pasteurizada. De hecho, los procedimientos que ideó Louis Pasteur han marcado nuestras sociedades, no solo en lo que tiene que ver con la conservación de alimentos, sino sobre todo la conservación de la vida. La historia científica de Pasteur empieza en el vino. Efectivamente, sucede que en algunas ocasiones el vino forma especie de cristales que lo enturbian. Y entonces Pasteur se pregunta por qué sucede eso. Se trata de un punto de investigación y él entra en esa investigación con todas las características del método científico. Es decir, vamos a plantear hipótesis, vamos a hacer experimentos, vamos a verificar. La mente de Pasteur es claramente una mente científica. No solo el vino puede dañarse, sino también, por ejemplo, la leche. Nosotros hemos oído de que tal leche, decimos, se cortó. ¿Qué sucede exactamente cuando se corta la leche? También la cerveza es otro tipo de bebida que en ciertos momentos puede dañarse, puede estropearse. Ya no sirve. ¿Qué está sucediendo ahí? Recordemos en qué siglo se mueve Louis Pasteur. Estamos hablando del siglo XIX, 1822-1895. Las posibilidades de acceso a lo que nosotros hoy sabemos sobre los microorganismos eran sumamente limitadas. ¿Qué fue lo que hizo que Pasteur empezara a buscar explicación que saliera de lo que era conocimiento popular en aquella época? Por ejemplo, en aquel tiempo se creía que la vida surgía de la nada. Bueno, de la nada no es correcto decir,
que la vida surgía de la suciedad, del mugre. Louis Pasteur se pregunta si esto es correcto. Es decir, ¿la vida tiene su origen en la suciedad o la vida tiene su origen en otros seres vivos? Esta es la pregunta que él se hace. ¿De dónde viene la vida? ¿La vida viene de lo inorgánico o la vida viene de otra vida? Pero ¿qué tiene que ver esta pregunta sobre la vida con el tema del vino, la leche o la cerveza? Es que resulta que los responsables de que sucedan este tipo de fenómenos son finalmente microorganismos. Es decir, hay bacterias, hay hongos, también hongos microscópicos. Entonces, Pasteur se da cuenta de que si se controla la población de bacterias, cambia el tema del vino que se daña, de la leche que se corta, de la cerveza que se echa a perder. El tema está en los microorganismos. Todo está en qué es aquello que está sucediendo más allá de lo que ven nuestros ojos, pero que es real. Entonces, por medio de una serie de ingeniosos experimentos, Pasteur logra retrasar ese momento en el que se supone que el vino se iba a perder, o la cerveza se iba a dañar, o la leche se iba a cortar. Pasteur se da cuenta de que hay microorganismos que están produciendo estos fenómenos, y aunque no son visibles directamente a nuestros ojos, son tan reales como nosotros mismos. Esto significa que si nosotros podemos controlar esa población de microorganismos, podemos también cambiar los procesos que suceden a escala macro, procesos que sí detectamos claramente. Esa es exactamente la filosofía que hay detrás, ese es el razonamiento que hay detrás de la llamada pasteurización. De lo que se trata es de someter a picos de temperatura altos y bajos una determinada sustancia. Estos picos de temperatura, estos cambios bruscos, extremos de temperatura, hacen que esta población de la que hemos hablado aquí desaparezca. Y cuando desaparece esta población, entonces pues tenemos lo que hoy se conoce en tantos lugares. Por ejemplo, tenemos una leche que se llama ultrapasteurizada. Esta leche a la que se le ha hecho este proceso una vez, a veces 2 veces, esta leche ultrapasteurizada utiliza este procedimiento para eliminar prácticamente todo organismo vivo. Y cuando desaparecen los organismos vivos, desaparecen lo que esos organismos le hacían a la leche o al vino o a la cerveza o a otra sustancia. Este sistema de pasteurización ha cambiado radicalmente la manera como tratamos los alimentos. No solo eso, detrás de este sistema de pasteurización están también muchos sistemas de asepsia, es decir, de eliminación de microorganismos. Piensa en lo que sucedía en aquella época en los tratamientos que podíamos llamar dentales. Las herramientas, las voy a llamar así más que instrumentos, las herramientas que se utilizaban fácilmente propagaban el contagio de unos pacientes a otros. Yo en cambio conocí una realidad muy diferente.
En mi infancia, yo conocí unos aparatos que se llamaban autoclaves. Hoy se utiliza mucho material desechable en los consultorios de los odontólogos. Pero yo alcancé a conocer estos autoclaves. Eran especies de cajitas de mediano tamaño, con una puerta. Y este aparato se sometía a altísima temperatura, ¿logrando qué? Pues logrando la desaparición de aquellos microorganismos que hubieran podido pasar de un paciente a otro. ¿Te das cuenta del impacto que esto tiene en la salud? Pero Pasteur no solo trabajó en este tipo de experimentos. Pasteur es el padre también de ese sistema que llamamos vacunación. De nuevo, la vacunación tiene que ver con microorganismos. Si hay una enfermedad que es fuerte, pero logramos una versión muy debilitada de esa misma enfermedad, eso va a producir anticuerpos. Es decir, la vacunación parte de la idea de que una enfermedad es el resultado de microorganismos. Y por consiguiente, la defensa nuestra contra la enfermedad, pues es obviamente el ataque a estos microorganismos. Muchas nociones no estaban completamente claras en la época de Pasteur, pero era claro que había una propagación por microorganismos, porque acuérdate que Pasteur se opone a esa idea de que la vida viene simplemente de la suciedad. Entonces Pasteur está convencido de que estos microorganismos tienen distintas versiones y que puede tenerse una versión debilitada de la enfermedad frente a la cual el cuerpo humano vence. Y si el cuerpo vence a este microorganismo, puede defenderse de la enfermedad. Ese es el fondo de la teoría de las vacunas. Es impresionante la capacidad de observación y de análisis de Pasteur, es impresionante. Y este hombre fue católico, apostólico y romano toda la vida. Cuando fue recibido en la Academia de Ciencias de París, dijo estas palabras: en cuanto a mí, que juzgo que las palabras progreso e invención son sinónimos, me pregunto, ¿en nombre de qué descubrimiento nuevo, filosófico o científico, se puede arrancar al alma estas altas preocupaciones, como la existencia de Dios? Mira cómo lo tiene de claro. Es una persona que hace grandes adelantos en la ciencia y dice, la ciencia no me quita la pregunta por la existencia de Dios. La ciencia no elimina la pregunta por la existencia de Dios. Murió, como ya dijimos, en 1895 y murió con un rosario en las manos. Ese es Louis Pasteur. Ese es el hombre que nos ha dejado semejante testimonio. Bueno, ya nos damos cuenta que Louis Pasteur tenía la capacidad de pensar bien y pensar de manera creativa. Una persona así vio perfectamente un lugar en su corazón para la fe y el amor de Dios. Creo que es un inmenso testimonio y te invito a que permanezcas en esta sintonía porque seguiremos hablando de grandes científicos que fueron grandes creyentes. Soy Fray Nelson Medina. Estoy a tu servicio. Soy tu acompañante en esta parte del trayecto.